Bueno, Juan, primero agradecerte enormemente que puedas estar acá. Sos una persona hiper ocupada y además que tiene 4 hijos. Sí, tal cual. Entonces, eso solo determina tu agenda, me imagino, un ajedrez diario. Tremendo. Ni me cuentes de pandemia, ni me lo cuentes. Bueno, es un lujazo para nosotros tenerte. Yo te conozco hace un montón de años, desde jóvenes emprendedores rurales. Ahora vamos a hablar un poquito de tu trayecto. Y, y algo que nos une es el interior y un poco de amor por la Patagonia. Sos un fanático de la Patagonia. Tu mail, de hecho, dice Tal JP cual. Patagonia. eh, y vamos a hablar un poquito de vos también. Los chicos ya te conocen a través de la formalidad de la hoja de vida, miraron un poco tu trayecto y prepararon algunas preguntas, pero la idea era empezar a charlar. Con Ale vamos a ir moderando. La idea es, como te dije, que sea descontracturado y que pueda ser una conversación donde saquemos linda información y más allá de lo normal o de lo que se puede obtener de información normal, vamos a ir un poquito a fondo. Ese es un poco el estilo del taller, ir a fondo, cuestionar las cosas. Estuvimos viendo desde esa perspectiva. Este año incorporamos a la bibliografía tu libro incremental. Eh, la verdad que fue un placer. Yo no lo había leído, lo leí a raíz de incorporarlo en el verano. Ale sí lo había leído y me había comentado. A vos, obviamente te conozco y sé tu pensamiento y más, pero realmente has volcado, te felicito por eso, porque has volcado al libro de una forma extraordinaria, diciendo las cosas de una manera diferente, y a eso me refiero también con esta conversación, no diciendo lo que vas a encontrar en cualquier lado o repitiendo cosas que escribieron otros. Le diste realmente tu impronta, o yo por lo menos lo percibí así. Los Bueno, chicos han leído a lo largo de esta unidad 3 capítulos que les dimos como opcional y los han leído. Así que bueno, también eso para nosotros es un placer. Realmente en la carrera esta, que es con orientación en emprendedorismo, para nosotros el tema de que haya autores nacionales, en general buscamos latinoamericanos, pero que encima hacen autores nacionales, es muy importante y es lo que nos va a diferenciar como carrera de administración, que en general se utiliza bibliografía del exterior, casos de grandes empresas, enseñando la administración para ser un empleado de una gran empresa, una multinacional. Ese es un poco el formato de las licenciaturas, y en eso nosotros desde 2016 tenemos la ventaja de ser nuevos y poder buscar en los contenidos justamente un rumbo distinto. Así que bueno, eso después lo dirán los chicos cuando ejerzan como profesionales y impacten en el ecosistema en el que estén, porque quizás no se quedan en la pampa, ¿sí? Bueno, para dar el hielo con vos, quiero empezar con una pregunta que es, vi por ahí algunas fotitos de vos con tu hijo practicando el deporte de arco y flecha, y te quería sí, tal preguntar, cual. bueno, si es un hobby habitual o es algo que hiciste esa vez, y si eso te describe a vos, si encontraste algún paralelismo con el emprendedorismo, o qué aprendiste en definitiva de la actividad, y si también notaste algo en tu hijo con esta actividad, que haya generado algo en él a raíz de la particularidad de esa actividad, que es arquero, ser arquero, ¿no? Que no es de fútbol. Interesante, interesante pregunta. No me la esperaba en absoluto. Y sí, tal cual. Acá en Esquel hace unos años, por razones diversas, hubo gente que empezó a tirar, vino alguien de afuera que venía con algún aprendizaje previo y empezó a gestarse la movida de la arquería y se fundaron 2 clubes de arquería en las localidades de Esquel y Trevelin. Yo vivo en Esquel, o sea que 100% patagónico ahí también en la misma región que ustedes. Y interesante lo que digo, interpelás algún paralelismo, y la verdad es que la arquería, primero que es un deporte de precisión, yo lo hago totalmente amateur, no me pongo en ninguna presión, no compito, digamos, el fin de semana mi hijo sí estuvo compitiendo, tiene 10 años el que compitió, y hay algo que es interesante para traer al mundo del emprendedorismo, porque tiene que ver con esto de la meta, mucha de la simbología emprendedora va en esto de acertar en el centro y todo eso, pero la verdad es que la arquería es un trabajo de mucha rutina, digamos, en cada tiro acertar tiene que ver con prestarle atención a múltiples dimensiones y dónde anclas el tiro y que la cuerda te pegue en la nariz, y digo, hay un montón de detalles a tener en cuenta, pero mucho de repetición. Y muchas veces no se tiene eso en cuenta en la carrera emprendedora y parece como que fuera algo de una vez y pegar en el centro. Y la verdad es que no, justamente se trata de mucha rutina,
de mucha práctica, de mucha concentración en múltiples dimensiones. La tarea diaria de los emprendedores es estar atentos y atentas a todo un panorama de acciones además muy diversas entre sí. Digamos, el ejercicio de vender es bastante distinto al ejercicio de producir, y el ejercicio de llevar las finanzas adelante es bastante diferente al ejercicio de venta y al de producción. Y esas múltiples dimensiones, bueno, tienen algún paralelismo con lo que hay que hacer en arquería, de que si se te corrió el pie 10 centímetros para adelante, pegaste en cualquier lado, aunque hayas hecho todo lo demás bien, ¿no? En esto es más o menos lo mismo. Son múltiples dimensiones coordinando entre sí, y la que descuidás es por donde vas a fallar. Así que buena analogía con el emprendedorismo, no la había hecho nunca, pero muy buena pregunta. Ya tenés entonces para el segundo libro. Ni hablar. Acabamos de armar el guión. Muy bien. Juan, bueno, yo no te presenté con tu trayectoria, porque la idea es que vos cuentes un poco y los chicos también profundicen con sus preguntas. Vos venís del palo de las humanidades, y eso también es llamativo, cómo te desenvolvés profesionalmente hasta hoy, con muchísimos años y habiendo pasado por sector público y privado por diversos roles. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo del desarrollo local y del desarrollo emprendedor? Si querés contar un poco, y después ya entramos sí, en algunas experiencias específicas de los lugares donde estuviste. Dale, cuento rapidísimo. Cuando yo llego de nuevo a Patagonia, me voy a estudiar, y cuando vuelvo a la localidad de Trevelin, que justo en ese momento estaba iniciando su proceso de planificación estratégica participativa, que era algo muy vigente en los finales de los 90, para que las localidades se dieran a sí mismo un destino productivo, territorial, etc. Sigue estando vigente, digamos, pero en ese momento había incluso varios programas que exigían a los municipios tener planificaciones estratégicas para calificar, no sé, en fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Y ahí me vinculo con desarrollo local desde la perspectiva que yo aportaba, que era esencialmente una mirada social. Vengo de esa formación. Entonces empiezo vinculándome con el diagnóstico sociocultural de la localidad, y después, en la segunda etapa, ya más propositiva, las planificaciones estratégicas generan el modelo de desarrollo, hacia dónde se va a orientar la localidad, y cuando se genera el modelo de desarrollo empiezan a convivir las distintas dimensiones. Entonces ahí, de alguna manera, el equipo técnico sale de las particularidades y las especialidades técnicas y todos miran el conjunto. Ahí me empiezo a vincular con la producción regional, y como me tocó la tarea de compilar, digamos, el documento final, siempre me gustó redactar. Entonces, de alguna manera, digamos, por esa de formación de comunicador y de redactor, me encaja en la tarea de terminar los documentos, y ahí es donde, de alguna manera, tenía que dar algún sentido a lo que me llegaba en bruto como diagnóstico productivo, como proyección y expectativa productiva, etc. Bueno, una de las cosas que descubrimos en esa comunidad era que las producciones, por distintos factores, tenían modelos de gestión retrasados, digamos, que no tenían ni estrategia de gestión actualizada en términos productivos ni empresariales. Esto no lo descubrimos solos, y ahí el destino obra de formas misteriosas, porque en realidad el que trajo la mirada emprendedora a un lugar donde no se hablaba de desarrollo emprendedor, se hablaba de desarrollo productivo, de créditos para pymes, etcétera, pero la palabra emprendedor no estaba presente. Pero en la consultoría, una de las personas que estaba trabajaban jóvenes emprendedores rurales, es Néstor Raidot, un especialista en formación de emprendedores a nivel nacional. Y entonces, cuando miraba, digamos, interactuaba con el equipo local, dice, che, pero dice, acá lo que ustedes están diagnosticando, esto se llama desarrollo emprendedor, y empezamos a charlar del tema. Entonces vimos el desarrollo emprendedor como una ocasión para revitalizar el tejido productivo de la localidad de Trevelin. Pero después de que pensamos Trevelin, como el mismo equipo, digamos, estaba asesorado por la universidad, que tiene una vocación regional, y estaba mirando también Esquel, que ya había pasado por un proceso de planificación, igual Jaina, que es otra localidad cercana, etc. De alguna manera, el tema tenía sentido en otros lugares y simplemente no lo teníamos a la vista porque no era un tema presente. Esto que describías, Pablo, de las universidades formando para trabajar en grandes compañías, digo, y eso, bueno, es una constante, digo, que hasta, yo diría, 2005, 2006, no estaba presente en la agenda de nadie el tema emprendedor, o de muy pocos, por decirlo así. Bueno, nada, en síntesis, ahí nos vinculamos con jóvenes emprendedores rurales, y de la mano de jóvenes emprendedores rurales fundamos el primer centro de desarrollo emprendedor de Chubut, que estuvo anclado en la localidad de Trevelin.
hay un par de apostillas que son interesantes para pensarlo en esa perspectiva. Algo que no daba Jóvenes Emprendedores Rurales era dinero, no tenía créditos, no te daba financiamiento. Justamente el foco de Jóvenes Emprendedores Rurales era fortalecer el capital humano de los emprendedores, que tenía que ver con esto de lo que denominamos competencias emprendedoras y estimular las características emprendedoras personales y desarrollar competencias para ser buenos emprendedores, y también en el capital social, en la vinculación con otros emprendedores, con actores del ecosistema, con empresarios, con instituciones, etc. Esa mirada fue recontra innovadora. La verdad es que el programa Jóvenes Emprendedores Rurales fue muy innovador metodológicamente. Y no solo se generaba capital social para los emprendedores, sino que, digamos, también lo tenía como filosofía de programa. Entonces nos juntábamos nacionalmente y ahí nos conocimos con Ale, probablemente nos cruzamos en algún encuentro, digamos, Pablo, que digamos, se iba generando lazos entre personas que trabajaban en lo mismo en rincones de lo más diverso de la Argentina, ¿no? Eso también da una mirada muy, muy regional, porque la verdad es que uno lee algunas publicaciones emprendedoras y está hablando exclusivamente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, capital, pero salís 10 metros de esas ciudades y ya no aplica lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, eso que tenía Jóvenes está bueno, y de alguna manera está bueno esto que está sucediendo, digamos, dos instancias patagónicas dialogando entre sí. Digo, hay que descentralizar un poco el tema y hacerlo más ¿cómo decirlo?, más dialogado con los territorios. Hay que pensar de alguna manera el desarrollo emprendedor desde la perspectiva del desarrollo local, por lo menos esa es mi filosofía. Interesante lo que contás del programa Jóvenes Emprendedores Rurales, porque en La Pampa sucedió lo mismo. En 2008 fue que empezamos a traer al programa, es un programa nacional, le cuento a los chicos, del Ministerio de Agricultura, o sea, Jóvenes Emprendedores Rurales. Entonces es un programa chiquitito, sin fuerza, con unos recursos internacionales, gestionados a través de un programa nacional que gestionaba alumnos a nivel internacional, con una rigurosidad técnica pocas veces vista, como dice Juan, y eso también le quitó el costado político. Por supuesto que un programa tiene política y tiene impacto en la política, o se habrá utilizado políticamente, pero quiero decir, en su diseño y en su ejecución estaban muy, muy claros los pilares a los que apuntaba y no permitía casi hacer uso o mal uso realmente no se me ocurre cómo se hubiera hecho un mal uso de ese programa. Y ese programa fue una puerta para esto que llamamos ecosistema emprendedor, por lo que dice Juan, de un programa que aglutinó gente del interior de toda la Argentina, generó lazos entre los integrantes, que esos integrantes iban llevando a sus provincias distintas herramientas, distintos aprendizajes, y esto lo venimos viendo de ecosistema, ¿no? Cómo un hecho, un programa vinculó a través de una red y cambió o impactó en distintas comunidades, distintas regiones, ¿no? Solo esto, ¿no? Para que vean a veces el rol de un instrumento dentro de un ecosistema pensado por un actor luego mucho más ecológico para gestionar los fondos internacionales. Creo que difícilmente haya previsto el impacto, ¿no?, posterior, como esto, que estemos ahora hablando y que haya una red impresionante a nivel nacional de gente que se conoció a través de ese programa y generó programas y programas de programas. Por lo menos en La Pampa diseñamos después programas apoyados en el aprendizaje de esto, ¿no? Entonces, ese impacto posterior, imposible de medir, pero estoy seguro que fue inmenso por solo ver la experiencia que contás vos y la de aquí de La Pampa. ¿Qué opinas de eso? Una postilla para mensurar eso, ahí en esto de las externalidades positivas de Jóvenes Emprendedores Rurales, fíjate que los dos últimos subsecretarios de emprendedores estuvieron vinculados al programa. El anterior, Esteban Campero, era parte central, Mariela Balbo, actual subsecretaria, circulaba por los pasillos de las reuniones de jóvenes, con lo cual la verdad es que es interesante mirarlo en perspectiva, digamos, como la huella que dejó de alguna manera sobre todo en esto de la federalización del tema emprendedor. Muy bueno. Juan, yo te quería preguntar, y después sí ya vamos a que los chicos te hagan las preguntas. Has pasado por un montón de roles
y en distintos actores, en la universidad, en el gobierno, también en el sector privado. Te has vinculado, además, a raíz de esos roles, con todo tipo de actor, o sea que el ecosistema casi que tenés una radiografía en tu cabeza y en el corazón, porque te has cruzado con cantidad de gente y has establecido relaciones con mucha cantidad de personas. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia le das a esto de entender que hay una posibilidad proactiva de desarrollar el ecosistema? Que digamos, el ecosistema no está dado ni se da mágicamente como... Digo, yo, para mí, y los chicos también quiero que después digan esto, es como un abrir de ojos cuando uno empieza a ver estos temas por primera vez, donde dice, ah, che, lo que nos rodea no es por arte de magia. Hay gente que proactivamente piensa y cuando se entiende que hay un rol y hay un impacto, interactúa y genera cosas. Entonces, ¿qué importancia le das vos a esto de las instituciones proactivas, de los roles protagónicos de los distintos actores y las personas que las integran? Porque en definitiva las instituciones son entelequias, pero las personas son las que hacen esto. Totalmente. Y es súper interesante pensarlo desde esa perspectiva, que concretamente hay mayor emprendizaje, digamos, hay más emprendedores en los territorios donde hay ecosistemas fértiles, y donde no hay ecosistemas no hay emprendimientos. Y parece una estupidez porque en realidad, digamos, en todos lados hay actividades económicas independientes. Ahora, los de mayor potencial, los que son más fortalecidos, más ambiciosos, si se quiere, en su génesis, seguro que hay algún jugador ecosistémico dando vuelta en ese territorio. Con Gabriel Jacobson, que trabaja ahora en el Ministerio de Desarrollo Productivo, tenemos una apuesta. Dentro de 4 años se vence el plazo, y la apuesta de Gabriel es que en esos años no va a haber una startup chubutense invertida. Mi apuesta es a que sí, porque digamos, soy un actor del ecosistema de Chubut de alguna manera, y quiero lograr que haya una startup invertida, pero la apuesta de Gabriel es: este fenómeno está concentrado en los lugares donde hay aceleradoras, donde hay fondos, donde hay bichos del ecosistema muy ligados a ese tipo de inversión, y ahí surgen las startups. Si no están esos, no están las startups. Parece una estupidez, porque profesionales, por ejemplo, ahora le debo un WhatsApp a un pibe de Comodoro que hace inteligencia artificial. ¿En qué se distingue del que hace inteligencia artificial en una fintech en Buenos Aires? Probablemente de nada en términos de formación profesional. Sin embargo, el entrenamiento en tanto aspiración a ser emprendedor y de vincularse con una aceleradora, con un fondo, depende que haya una incubadora, depende que haya una aceleradora. No te digo en la localidad, ¿no? Eso no existe porque no funciona así, pero sí con influencia en ese territorio. Entonces, concretamente, el ecosistema es algo que es ajeno al emprendedor individual. El emprendedor individual difícilmente puede atraccionar ecosistema, porque depende de voluntades de un montón de jugadores. Esos jugadores, que son la universidad, también el municipio, también alguna ONG, digamos, hay actores muy fuertes del campo de las ONGs, no sé, Inicia, SEA, etcétera, digamos, que juegan a escala nacional. Y por supuesto también actores de mercado, más aceleradoras, fondos de inversión, que donde ponen el foco empiezan a pasar cosas. Y cuando corren el foco, cuando no están presentes, ese ecosistema tiene menor densidad. Por ahí viene la importancia de estos espacios como el que ustedes generan en La Pampa, digamos, como el que tratamos de generar en Chubut, o como el que una incubadora municipal, digamos, trata de generar en su entorno. Si no están esos jugadores, realmente no hay emprendedores de calidad, por llamarlo de alguna manera, y no porque la gente no tenga el incentivo de generar iniciativas del ámbito privado, sino porque no tiene los apoyos necesarios muchas veces en esto, digamos, no necesariamente en financiamiento, tal vez en asesoramiento, en alguien que le ayuda a pensar la propuesta de valor, el modelo de negocio. Digo, ahí hay un trabajo que es muy de todos los actores y de nadie en particular. La responsabilidad es de todos, es del conjunto, y hay que traccionarlo. Excelente. Ale, tenés una pregunta y ya moderá vos a los grupos para que comiencen el acribillamiento a Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, de nuevo gracias por estar acá, un placer escucharte, y un poco la propuesta de escribir tu libro. Yo quiero retomar esto que Pablo te contó, que lo hemos tomado como bibliografía, y esto fue
contanos un poco cómo fue la inquietud para que generes ese material que podemos compartir y que pues, estamos utilizando hoy en una cátedra, en una universidad, con orientación en emprendedorismo. Qué buena pregunta, Ale. Ahí creo que es la vocación de compartirla, lo mismo que el libro que, el manual, digamos, que generaron desde La Pampa, digamos, ahí hay una vocación de contagiar, de compartir. Yo casi que desde muy temprano arrancamos en Jóvenes Emprendedores Reales en 2007 y en 2008 ya estábamos presentando una especie de reporte de caso del Centro de Desarrollo y ganamos una convocatoria para publicarlo en el marco de un libro de compilación de estrategias en ese momento era de la economía social, porque venía de la mano de una fundación de economía social, ya que desde muy chiquitos, digamos, desde muy temprano teníamos vocación de sistematizar lo que íbamos haciendo. Ahí también, digamos, creo que quienes aprendemos algo del ecosistema y quienes aprendemos algo desde el lugar que sea, digo, si soy emprendedor y tengo algo para compartir, casi que hay un deber moral de compartirlo. Si soy, como en nuestro caso, digamos, si estamos del lado del desarrollo emprendedor y compartimos alguna experiencia que pueda tener valor, creo que hay que hacerlo justamente para traccionar el desarrollo emprendedor y local en Argentina. Así que la verdad es que fue más que nada eso, digamos, de alguna manera sentir que teníamos algo para contar. Ahí lo escribimos con Graciela Gallo, que es la coautora del libro, que actualmente es la coordinadora del Centro de Emprendedores de la Universidad EAN, que es quien financió la publicación. La verdad es que si no hubiésemos tenido el financiamiento de la publicación, no hubiésemos tenido el estímulo tampoco para publicar, o sea que fue una concatenación de circunstancias que nos llevaron a escribir. Pero un poco era eso. Es más, ahora estábamos pensando en hacer algún libro de caso o alguna otra cosa, y yo sinceramente todavía no siento que tenga nada para compartir, por lo cual no me estimulo a escribir el libro 2 hasta no sentir eso, ¿no? Ahí hay como una vibración interna que tiene que estar presente, digamos, tiene que impulsarte a compartir algo que sentís que aporta valor. Creo que es la misma sensación que debe tener un emprendedor o una emprendedora que siente que tiene que hacer ese proyecto que tiene en mente, porque lo tiene que sacar del ámbito privado y lo tiene que compartir con el mundo. Bueno, me da la sensación de que en algo se parece a esa analogía. Lo que sí tratamos de hacer, y ahí hay un esfuerzo intencional, primero, tratamos de hacer dos cosas. Una es argentinizar los paradigmas de desarrollo emprendedor, digamos, porque tenés los dos polos, digamos. Hay gente que entiende que emprendimiento es algo, digamos, de economía informal y de muy pequeña escala, entonces eso es muy, muy de Argentina, digamos, le llamamos emprendimiento a una empresa chiquitita, no a un emprendimiento, sino a una empresa chiquitita, informal, etc. El otro sesgo es el completamente opuesto, digamos, el que emprendimiento es exclusivamente una startup tecnológica invertida por un fondo millonario. Y la verdad es que hay un campo enorme y lo que intentamos hacer es dar cuenta de esa diversidad. Por eso es que no nos jugamos con ningún estilo de emprender en particular, sino que tratamos de hacer el mapa y la visita guiada al mundo emprendedor entero. Y bueno, y después también algo que nos parecía que aportaba mucho valor en lo que nosotros vivenciamos, digamos, y ustedes también les debe haber pasado lo mismo, que cuando empezamos a hablar de emprendimiento allá por los 2000 y poquitos, digo, las herramientas que teníamos eran muy rudimentarias. Hablamos de plan de negocio y teníamos esas reacciones infinitas de un plan de negocio que para un emprendedor lo sacaba, lo ahuyentaba, digamos, no sentía que fuera para él hacer un plan de negocio. En cambio, sentarse con el lienzo de modelización de negocios, con el Canvas, es tan intuitivo y tan afín a lo que está pasando en la cabeza del emprendedor o de la emprendedora, que digo, ahí lo que intentamos hacer es dar cuenta de las nuevas metodologías, ¿no? Entonces, un poco era argentinizar y traer a la mano metodologías más adecuadas para el desarrollo emprendedor, que salvo generación de modelos de negocio, cuando publicamos el libro no estaban traducidas la mayoría, digamos, había mucho publicado en inglés, se usaba mucho, y también se usaba mucho de mala manera, digamos, había como metodologías mal usadas, en algún punto metodologías ágiles, etc. Entonces un poco tratamos de compartir eso también, digamos, y hacer una caja de herramientas más ricas para quienes trabajan en desarrollo emprendedor. Gracias por tu respuesta, y ahora sí abrimos para que los estudiantes
hagan las preguntas que quieran hacerle a Juan Pablo. ¿Quién empieza? Hola, buenas noches. Bien. Hola, Gustavo. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mirá, estaba pensando mientras hablabas todo el proceso de el estímulo, la generación, la génesis de la idea del emprendedor. Cuando vos emprendés buscando una oportunidad, buscando la captura de esa oportunidad, o cuando emprendés por propia necesidad. Y muchas veces uno lo ve, y uno, ahora cuando lo estudiamos con datos del PRODEM sobre los índices de emprendedurismo, los niveles de emprendedurismo que hay en Latinoamérica y en Argentina en particular dan que la gente es muy emprendedora. Se generan muchísima cantidad de emprendimientos. Y una cosa que estábamos analizando con los chicos del grupo era respecto del tema de las incubadoras, que se presentan como un elemento potenciador, enriquecedor, como una catapulta para todo esto. Pero sí nos llamaba la atención comparativamente la diferencia que había en cuanto a la cantidad de empresas que podían tener acceso o que no tener acceso, sino que se acercaban incluso a una instancia de incubadora respecto de ese total de emprendedorismo. Entonces, lo que te quería preguntar era, ¿cuál crees que son los indicadores o los drivers o los justificativos que pueden marcar por qué se genera esa brecha y qué se puede hacer para reducir reducir esa brecha amplificando el perfil de las incubadoras o aceleradoras como instrumento? Qué pregunta, Gustavo. Así como decía que las incubadoras y los actores del ecosistema juegan un rol central, nosotros, yo justo el año pasado, no, el anterior, escribimos un manual para incubadoras que tenía 4 instancias de formación y una de ellas era definir el modelo de negocio de la incubadora y poder llevar adelante, digamos, una iniciativa que un poco, como decía Pablo, digamos, que no tenga los vaivenes de los ciclos políticos, que muchas de las incubadoras están vinculadas al ámbito público y se reinventan cada 2, 3 años, digamos, cuando cambia el ciclo de gobierno. Eso es malísimo para las organizaciones que tienen una función de largo plazo. Una incubadora empieza trabajando con un emprendedor hoy, dentro de un año ese emprendedor vuelve con otra idea, tal vez, digamos, participó de alguna instancia, se fue, vuelve con otro proyecto completamente distinto, tal vez dentro de 2 años consolida algo. Digo, es siempre un juego de largo plazo. Y como en cualquier otro rubro, como pasa con los emprendimientos, como pasa con todo, hay buenos y malos jugadores, digamos. Hay buenas incubadoras y malas incubadoras. Y te das cuenta rapidísimo en el territorio dónde hay y dónde no hay buena incubadora. En el registro de incubar, yo, digamos, no me acuerdo cuántas hay exactamente, pero son arriba de 400 y pico, y creo que había 600 y se dieron de baja unas 200 para depurar un poco ese listado. Eso a priori está buenísimo, pero lo cierto es que no todas son incubadoras, muchas son organizaciones que brindan algún tipo de apoyo, digamos, que dan algún curso o alguna cosa, pero no necesariamente un proceso de incubación. Ahí me parece que tuvo digamos, mucho tino, digamos, la mirada de la actual subsecretaria, que dijo, bueno, dejemos de mentirnos a nosotros mismos y llamémosle entidades especializadas en apoyo a emprendedores, saquémosle el título de incubadora, porque la verdad que no todas están incubando, pero concretamente, cada incubadora tiene que encontrar un modelo de negocio, y si no lo encuentra, es muy difícil sostener ese espacio de trabajo. Algunas tienen un modelo de negocio que concretamente, digamos, tiene que ver con el financiamiento de la masa de sueldos de las 2, 3, 5 o 10 personas que estén trabajando ahí, porque lo aporta alguna organización madre, que puede ser una universidad, que puede ser un municipio, etc. Esas tienen menos presión por tener resultados económicos. Hay incubadoras que son de corte privado y que le cobran al emprendedor un fee por el trabajo realizado. Se parecen más a una aceleradora o a alguien que esté invirtiendo en la etapa inicial. Sin embargo, en Argentina la verdad es que tenemos bastante poco de eso, digamos, de incubadora profesional de corte de mercado. Y donde no tenés ese primer eslabón de incubación,
no te van a salir ni empresas robustecidas para irse para el lado de una pyme convencional, pero mucho menos te van a salir startups con potencial de ser invertidas por una aceleradora o un fondo. Ese, si querés, es en Argentina el eslabón más débil que tenemos. Es lo que sería la etapa pre-semilla, digamos. Un fondo, una aceleradora, digamos, empieza a invertir cuando alguien está en estadio semilla, de $50.000 hasta $200.000, si creces el fondo semillas, podrías tener algo un poquito atrás de alguien que haga pre-semilla. Pero la verdad es que para que alguien invierta, tiene que haber un proyecto muy consolidado. Y eso, tenemos un déficit enorme en los espacios locales para ayudar a los emprendedores que pueden tener un potencial enorme, pero si no lo cuentan con el lenguaje adecuado que quiere escuchar un actor del mercado, si no lo cuenta con una propuesta de valor que trascienda, digamos, la mirada corta del mercado local o lo que sea, la verdad es que no va a ser atractivo para alguien que lo piense en términos de inversión rentable como una aceleradora o un fondo, pero tampoco para calificar en un programa de, no sé, un financiamiento público tipo Fondo Semilla o PAC, etc. Entonces, ahí la verdad es que la pregunta que haces es súper atinada, digamos. La pregunta debería ser cómo conseguimos que haya mayor proceso de incubación en estadio temprano en los territorios de toda Argentina. La dificultad extra que tiene es que vos a priori no sabés de los que tenés, de los proyectos que tenés en el ámbito local, no sabés cuál va a ser exitoso y cuál no. Entonces hay mucho de inversión de estos espacios en un montón de proyectos, de los cuales después terminan consolidando 2 o 3, y es un trabajo que es bastante, digamos, agotador, y insisto, digamos, no lo financia fácilmente nadie. Entonces, concretamente, para que haya más espacios de esa naturaleza, tienen que producirse 2 condiciones. Una, que se profesionalice un equipo que tenga vocación de productividad, que tenga, digamos, métricas para medir su desempeño, y si no saco proyectos estoy fallando, digamos, una mirada de esa naturaleza, pero a su vez que tenga asegurado el financiamiento, o que tenga, digamos, algún modelo de negocio que le permita autofinanciarse en una etapa que es muy, muy de riesgo. Esas 2 cosas no dialogan muy bien entre sí, y por eso tampoco se produce tan fácilmente. Perdón, una pequeña preguntita que la encadeno con esto que acabas de decir. Ese desarrollo de la incubadora, ¿no tiene que ver más que nada con una política, con un perfil, con una estrategia de desarrollo local, si fuera el caso, si fuera una desarrolladora local? ¿Y Totalmente. no tendría que estar todo dentro de un marco estratégico Sí, como un plan estratégico local? viste que el mundo es todo lo contrario de lo que debería ser, digamos. En un mundo ideal, todos los espacios locales deberían tener una mirada estratégica y un espacio de contención para nuevos proyectos, y sí, digamos, pero la verdad es que se producen estas cosas, digamos. Yo, por ejemplo, inmediatamente después de trabajar en Jóvenes Emprendedores Rurales, que estuve ahí algunos años, pasé a gerenciar la incubadora del municipio de Esquel, que tardó, cuando yo llegué, ya tenía unos 6, 7 años de construcción. Y me tocó inaugurar, justo ahora lanzamos un programa que se llama Alimentos con Valor a escala nacional, digamos, en la Subsecretaría de Emprendedores, en la que plasmamos un montón de aprendizajes que tuvimos en esas instancias. Tuvimos una sala de alimentos que estaba bien abierta a emprendimiento. Alimentos es un rubro re difícil para emprender, porque tiene altas barreras a la entrada por infraestructura, etc. Y la verdad es que él tuvo una vocación estratégica de esa naturaleza de fundar un espacio con esas características. Ahora, son contados con los dedos de la mano los municipios que apuestan con tanto fervor a una línea de acompañamiento en estadio temprano de emprendimientos. Y los municipios que lo hacen la diferencia, y en el entorno, digamos, los demás lo miran, digamos, también las otras localidades de la provincia dicen, qué bueno lo que hizo Esquel, y también lo replica, no sé, Comodoro Rivadavia tiene otro espacio interesante, muy distinto al de Esquel, y así, digamos, cada localidad se va dando su propio proceso. Ahora, no es tan fácil conseguir equipos profesionales, conseguir una mirada estratégica de esos espacios que trascienda el ciclo de gobierno. Los ciclos de gobierno matan esas iniciativas. Las universidades de alguna manera están un poco más resguardadas porque tienen ciclos más largos, pero enfrentan los mismos desafíos también, digamos, profesionalizar equipos, retener talento, lo mismo que sucede en un emprendimiento.
Bien, ¿algún otro grupo que quiera hacerle una pregunta? Hago yo, profe. Dale, Juan Pablo, Ezequiel. quería consultarte si has visto por ahí qué provincias poseen mayor iniciativa emprendedora, en caso afirmativo, si has notado algún factor que haya llevado a que esta o estas provincias sean más emprendedoras, y si has visto por ahí quizás algunas provincias donde haga falta reforzar esta cultura emprendedora. Excelente tu pregunta, Ezequiel. Mirá, ahí, primero, las mediciones en general son a escala nacional. Entonces tenemos mediciones de Argentina, del PRODEM, de SHEM, etc. Y a escala subnacional, la última medición que yo conocí la hizo el equipo del PRODEM, también la hizo Hugo Cantis a pedido de la Subsecretaría de Emprendedores en la gestión anterior, pero no lo hizo a escala provincial, sino que lo hizo a escala local en el marco del programa que se llamó Ciudades para Emprender, que también fue un muy buen programa para dejar metodología y capacidades locales. La verdad es que el giro, digamos, de las políticas públicas fue muy interesante en la Subsecretaría de Emprendedores en la gestión anterior. Las mediciones eran a escala local, pero en un segmento de localidades que no eran ni muy chicas ni muy grandes. Entonces no jugaban los grandes jugadores, no estaba Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y si querés ir a buscar ecosistemas desarrollados, lo tenés que ir a buscar a esos lugares. Y ahí es donde juega también la escala de concentración, juega algún rol, digamos, porque no es casualidad que los centros urbanos más grandes sean a la vez los ecosistemas más desarrollados. Y las formas de medirlo son, si querés, digo, por emprendimiento de alto impacto, vamos a ponerlo en términos de PRODEM, por emprendimiento dinámico, digamos, eso es lo que permite mensurar mejor, digamos, qué ecosistema es más sofisticado que otro, y te salen de estas ciudades, digo, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, digo, circula siempre por ahí. Se pusieron, bastante interesantes los ecosistemas, por ejemplo, de Mendoza, el ecosistema de Bariloche, pero no son ecosistemas provinciales, son ecosistemas de microrregiones. Yo insisto con la mirada de Córdoba, que es muy ilustrativa, digamos, es Córdoba ciudad, salí y hacete 100 kilómetros para cualquier lado y ya no es Córdoba provincia, a pesar de que hay una iniciativa muy fuerte de la Agencia Provincial de Córdoba. Bueno, ahí también, digamos, no hay medición, no es que tenemos una medición estadística de cómo va el tema a nivel provincial, nadie lo está midiendo. Los jugadores que miden en general miden hacia arriba, digamos, el PRODEM juega a medir el mundo entero y juega muy fuerte en escala LATAM, etcétera, pero las métricas de los espacios de gestión, la Subsecretaría de Emprendedores concretamente lo que están mirando es esa dinámica regional. Ahora, de paso les cuento que hay un programa que está muy interesante, que se llama Redes para Emprender, que lo lanzó esta nueva gestión de la Subsecretaría de Emprendedores, y que de alguna manera, si querés, es el upgrade de Ciudades para Emprender. Ciudades miraba el ecosistema local, y Redes para Emprender están mirando el territorio con un sentido más amplio, que de alguna manera también era un reclamo en Ciudades para Emprender, porque, por ejemplo, cuando nosotros postulamos en Ciudades para Emprender desde la ciudad de Esquel, lo que decíamos es, incluyamos también Trevelin, que está al lado y es parte del ecosistema local regional, porque muchos de los actores juegan en las dos ciudades. Bueno, Redes para Emprender de alguna manera capitalizó eso y están mirando no tanto al municipio, sino a la red de actores que está jugando en ese entramado. Y lo que va a pasar es que de las presentaciones que se postulen a Redes para Emprender van a ganar X, 10, ponele, ojalá, un montón, pero de las 20, 30 que no queden postuladas, hoy están teniendo un esquema de acompañamiento muy, muy individualizado por parte de profesionales de la Subsecretaría que se están juntando semanalmente a ayudar a construir una agenda conjunta de esos actores de las redes para emprender del espacio territorial local, regional. Con lo cual, nuevamente, digamos, la apuesta está siempre en el ecosistema. Digamos, para poder llegar al emprendimiento hay que fortalecer ecosistema, y eso me parece que también fue una maduración de las políticas públicas en Argentina, y creo que va a dar buenos resultados en el corto plazo en esto de federalizar algo que es un fenómeno muy concentrado. Perfecto. Ojalá sea así, Juan Pablo. Efectivamente, ojalá se pueda seguir federalizando con estos programas porque han sido grandes logros.
Una pregunta del equipo que sigue. Yo tengo una pregunta. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, En una parte del libro leí que los emprendimientos, o sea, vos ponías como ejemplo, que tomaban los emprendedores conocimientos previos antes para como impulsor para desarrollar su proyecto. Como diste un ejemplo, creo que es de la producción de vinos en Chubut. sí. Otro era una empresa de whisky que, bueno, desarrolló conocimientos para realizar ese emprendimiento. Ahora mi intriga es desde el lugar de nuestro lugar de administrador de empresa, que quizás, si bien salimos con conocimientos técnicos de distintas áreas, no tenemos nada específico como para decir, podemos desarrollar esto, ¿no? Para tal proyecto, ¿viste? Con conocimientos particulares de esa área. ¿Cuál crees que es nuestro rol como administradores de empresa a la hora de desarrollar emprendimientos? Excelente pregunta, Jeremías. Depende de dónde te pares. Digamos, si te vas a parar de emprendedor, es una, y si te vas a parar de acompañamiento de emprendedores, digamos, del lado del desarrollo emprendedor, es otra completamente distinta. En las dos siempre es, digamos, la respuesta es equipo, digamos, y si te pararas en el lugar del emprendedor, yo, digamos, un poco me concentro más en el emprendimiento dinámico, digamos, en el emprendimiento de alguna manera de startup tecnológica, etcétera. En general lo que hacen el perfil de organizaciones que acompañan el estadio temprano para conformar equipos, que se llama Company Builders, lo que hacen es, agarran un conjunto de, no sé, 3, 4 científicos que tienen alguna capacidad y algún prototipo o algún desarrollo que potencialmente tiene, que tiene potencial de mercado, etcétera, y lo primero que hacen es juntarlo con alguien que tenga perfil de negocios. Y en general es alguien que viene con formación de administración de empresas. Lo primero que hacen, porque entienden que ahí hay una sinergia que si no se produce, al científico le sale muy mal hacer negocios y al que sabe de negocios, si no domina una tecnología, hoy le cuesta mucho pensar un emprendimiento escalable. Entonces, a priori, digamos, esa combinación es la solución, es la receta. Y en el caso de, digamos, no de emprendedor, sino de acompañar a emprendedores, si te pones, digamos, de segundo piso y lo que vas a hacer es tratar de fortalecer el ecosistema emprendedor generando nuevos emprendimientos en escala local, también, digamos, ahí, por lo menos es lo que practico yo, digamos, yo a un emprendimiento, digamos, que viene del palo tecnológico, por ejemplo, nunca le cuestiono la capacidad tecnológica, doy por sentado que si me dicen que pueden hacer que, ahora estoy acompañando unas chicas que son químicas, entonces que tienen unas puertas que ante determinados factores externos liberan una sustancia y si me dicen que lo pueden hacer, yo creo 100% que lo pueden hacer. Después, por supuesto que las vas testeando, digamos, con algún desafío de mercado o algún desafío de tecnología que ponga a prueba esa capacidad. Pero me pongo en aportarle luz en aquello que no dominan. Concretamente, dominan la tecnología, pero no tienen mirada de negocio. Entonces no saben cómo eso se transforma en un modelo de negocio, no saben cómo esa propuesta de valor llega a algún cliente en la forma en que el cliente lo quiere y no en la forma en la que yo se lo estoy vendiendo. Ni hablar que, digamos, toda la tecnología de gestión más tradicional no la tienen incorporada. Cada vez más pasa que el científico, digamos, sabe más de negocios y el de negocios sabe más de tecnología, porque eso, digamos, se ha ido produciendo en esta maduración también de los ecosistemas, en esto, digamos, que ustedes está pasando, digamos, tienen emprendimiento dentro de una carrera, y eso está pasando también en otros ámbitos. Pero a priori es aportar complementariamente y cuestionar, y sobre todo en esto que aprendimos con Pablo y con Al en esa época de jóvenes emprendedores rurales, escuchar 90 y hablar 10. Si le caes con el manual de administración a un emprendedor, te lo tira por la cabeza y te dejó de escuchar al segundo y medio. Entonces, preguntar mucho, ver cuáles son sus motivaciones, hacia dónde quiere ir, y en función de hacia dónde quiere ir, aportarle herramientas en la medida que las vaya demandando, que las vaya necesitando. No atosigarlo, sino simplemente ir disponiéndolas. Vos tenés una caja de herramientas que ese emprendedor o esa emprendedora no tiene, y un poco está en tu capacidad de diagnosticar qué herramienta le es más útil en esa instancia. Bueno, ahí es donde se va a dirimir, digamos, quién tiene buen desempeño o no como consultor de emprendedores, ¿no? Está en esa capacidad de ir administrando y dosificando
las mejores herramientas de acuerdo a el estadio de desarrollo del emprendimiento, al perfil de los emprendedores, a todo eso que de alguna manera tenés que ir olfateando en la interacción. Excelente tu respuesta, Juan Pablo. Bueno, estamos con tiempo todavía, así que una pregunta más. ¿Que quieran hacer? Yo si quieren una que va a ser cortita porque un poco fue respondida antes. A nosotros nos intrigaba este tema que vos hablás en el libro y después en algún video que vimos, acerca de lo beneficioso que es la existencia de una masa crítica de emprendedores en un ecosistema. Bueno, recién nos decía que no es casualidad que las ciudades más grandes sean las que mayor desarrollo hay, y nombrabas, por ejemplo, el caso de Córdoba, y bueno, te queríamos preguntar cuáles eran algunos de esos beneficios que encontrabas, y si tenías algún caso para ejemplificarnos de Argentina. No hay efecto más contagioso para que alguien emprenda que ver a alguien cercano a vos. Cuando digo cercano me refiero no necesariamente a geográfico, sino a alguien con quien vos sientas que están más o menos a la par. Digo, que no tenía padres millonarios, que estudió la misma carrera que vos, o que no estudió, y que es afín a lo que más o menos te representa, y que emprende y le va bien. A eso en desarrollo emprendedor le llamamos modelo de rol. Concretamente, todos en nuestra vida nos queremos parecer a alguien que ponemos en el lugar de tener un rol, digamos, que direccione nuestras acciones. Por eso no es casualidad, por ejemplo, que en una familia de músicos el nene o la nena salga músico. ¿Por qué? Porque está viendo que es una habilidad que está cercana, de alguien que está en su ámbito y va adquiriendo algún roce con ese mundo. En el mundo emprendedor pasa exactamente lo mismo. Si tengo ejemplos cercanos y hay efervescencia emprendedora y alguien hizo algo parecido, me animo a hacerlo. Y si no, la verdad es que no me animo. Si todos, por ejemplo, en la cultura emprendedora de Esquel, la verdad es que es remar contra la corriente, porque el perfil de la ciudad de Esquel, desde sus orígenes, fue un perfil de ciudad de administración. Está en una zona de frontera, entonces estaban todas las administraciones nacionales. Tenemos todas las fuerzas de gendarmería, ejército, etcétera, Banco Nación, AFIP, tenés todas las oficinas. Entonces, la gente de que labura en Esquel, en general de alguna oficina pública. O sea que emprender en Esquel es mucho menos, entre comillas, natural culturalmente, que en Bolsón, que se creó con otra lógica y la gente está acostumbrada a hacer un desarrollo propio, aunque sea de pequeña escala o lo que fuere. Bueno, la explicación no es ni más ni menos que esa, digamos. Donde hay ejemplos cercanos, donde hay efervescencia emprendedora, eso se tiende a replicar. Donde le fue bien a un emprendimiento en una incubadora de una universidad, quienes le fue bien a los alumnos de tercer año, bueno, los de primero están mirando eso y se van a animar y van a direccionar hacia ahí. Y donde no hay, la verdad es que justamente se desestimula, pero no porque, podés pasarle 100 videos de Steve Jobs a alguien y no se motiva a emprender, porque Steve Jobs está, primero que está muerto, segundo que estuvo en Estados Unidos, tercero que estuvo en una época histórica que no es la actual, entonces si no veo a alguien cercano, la verdad es que no es un fenómeno cercano, por más que me coma 50 libros de lo que es emprender en el Silicon Valley, la verdad es que emprender en Argentina es algo bastante distinto y no me estimula el ejemplo exótico, me estimula el ejemplo local, ¿no? Y en primera persona, no ficticio, no de libro, no de manual, sino de verlo de carne y hueso. Entonces la aplicación es estrictamente esa. Y después hay también, digamos, este fenómeno que un poco describíamos en el libro de el dinamismo, porque también le ponemos mucha ficha a que el emprendimiento, si es bueno, le va a ir bien en todos los contextos. Y la verdad es que no. Si la industria está en crecimiento, es muy probable que le vaya bien. ¿Por qué razón surgen muchos proyectos de AgTech y de FoodTech en Córdoba, Rosario, etcétera? Bueno, porque son los centros de producción agrícola del país y están mirando la tecnología que hace falta y están viendo que de esa tecnología también podría hacer negocio en otros países y terminan exportando a Brasil. ¿Y por qué no va a suceder, por ejemplo, en Chubut, donde yo vivo? Y porque todavía estamos usando
tecnología agropecuaria de hace 30, 40 años. Digo, eso claramente tiene que ver con la dinámica de la industria. Y hay un ejemplo que también ponemos en el libro, es, digamos, lo que sucedió con la cerveza artesanal. Digo, si querés ver un caso típico de cómo el efecto de copiar lo que veo al lado funciona, bueno, mirá lo que sucedió con la cerveza artesanal, que está buenísimo también, digamos, y está bueno verlo en perspectiva crítica, ¿no? O sea, digo, quien entró al mercado cuando estaba en expansión, le fue de una manera. Quien entró al mercado hoy, cuando está en una meseta o está cayendo, le va de una manera completamente distinta. Entonces, bueno, digo, entender que los territorios tienen esas dinámicas de mercado, esas dinámicas industriales que hacen la diferencia, y no necesariamente es que haya menos potencial o capacidad emprendedora en las personas de ese lugar, sino que el dinamismo del entramado económico local regional es distinto. Muchas gracias. Gracias, Juan, por tu respuesta. Creo que ya estamos con los tiempos. Sí, si querés, Ale, quería hacer una pregunta final como para cerrar. Les agradezco a los chicos que han hecho las preguntas. Muy Solo buenas. varones. Muy bueno. Sí, faltó ahí la presencia de la voz femenina. Sí. Bueno, era en equipo esto, era en equipo. Juan, para cerrar, y para dejar un manto de esperanza, a ver, en tu territorio, ¿cuál es el tema o la idea por la que más estás militando o luchando en base a una visión que tengas? ¿Qué es lo que te quita el sueño hoy y de aquí en adelante para que tus hijos vivan en un territorio desarrollado? ¿Qué es eso? Temía esta pregunta y mi respuesta va a ser distinta si me lo hubieses hecho en el minuto 10 a que si me la haces ahora, porque de alguna manera también, digamos, como sujeto de las políticas públicas, digamos, cuando construís desde el Estado tiene muchos ciclos, y la verdad es que hoy yo estoy teniendo, digamos, después de haber hecho una apuesta muy grande para consolidar el ecosistema provincial y generar una agencia provincial, etcétera, la verdad es que fracasamos con todo éxito y volvimos al espacio de traccionar desde los ecosistemas locales porque, nada, cambia el ciclo político, se pasó de un momento político a otro, de un ministro a otro, etcétera, y dejó de estar la apuesta en eso. Y la verdad es que ahí yo hice, digamos, mucho duelo, y de alguna manera hoy, si se quiere, digamos, concentro el doble trabajo. Primero, de apalancar los ecosistemas locales, que es lo que perduró, incluso con alguna mella en alguna de las localidades. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, digamos, también tuvo un decaimiento, digamos, el ecosistema local, pero es muy característico de Chubut y de Patagonia, que son ecosistemas muy dependientes de lo que hace el sector público. Hay otros ecosistemas que la verdad es que lo que hace el sector público, digo, Córdoba, Rosario, etcétera, digo, no le afecta tanto. Y estoy canalizando mis energías creativas en el diseño e implementación de políticas públicas, asesorando a la Subsede de Emprendedores de Nación y la Secretaría de Economía del Conocimiento, con innovación abierta y toda esa otra movida. Así que, si se quiere, en Chubut, digamos, sigo con líneas muy concretas, incluso despegadas un poquito del tema emprendedor, muy ligadas a competitividad pymes, trabajando en eficiencia energética, transformación digital y alguna cosa así, pero habiendo hecho el duelo de que algunos capítulos no sucedieron, por lo menos de la mano de lo que construimos. Bueno, parte, digamos, del gestor público, si se quiere. Hay que hacer algunos duelos y seguir traccionando. Bueno, Juan, para cerrar, si querés, ¿cuál es tu mensaje final o algo que no te hayamos preguntado y te hubiera gustado que te preguntemos? Te dejo esos minutos para... No, preguntas no. Un poco volviendo a la pregunta anterior, un capítulo que no quiero dejar de trabajar en Chubut y que voy a hacer todo lo posible para que suceda es el capítulo del capital emprendedor. Y ahí sí les tiro el desafío, digamos, les comparto el desafío. Y tenés una apuesta además pendiente. Claro, totalmente. Tengo la apuesta de que le tengo que pagar una cena a Gabriel Jacobson si no sucede. Y concretamente, digamos, muchos de los ecosistemas, por las capacidades locales, tienden a concentrarse en lo que resulta más fácil. Es mucho más fácil acompañar un emprendimiento, por ejemplo, de economía social o de pequeña escala, porque tiene muchas más necesidades y esas necesidades son menos sofisticadas que el de un emprendimiento de alto impacto. Y la verdad es que en los ecosistemas tenemos que hacer la diferencia tratando de encontrar emprendimientos de alto impacto. Y ahí viene también de la mano de no solo traccionar emprendimientos,
sino tratar de traccionar que parte de los inversores, la gente de guita de la localidad, etcétera, empiece a ver que puede invertir en emprendedores, a través de un club de inversores ángeles. Digo, hay un montón de estructuras y está creciendo a pasos agigantados la industria de capital emprendedor en Argentina, y creo que eso hay que acompañarlo, porque insisto en esto, donde hay aceleradoras, donde hay fondos, donde hay incubadoras pre-semillas, company builders, etcétera, empieza a haber emprendimiento de mayor dinamismo, y creo que es el desafío que tenemos que lograr que se federalice en Argentina y traer fuertemente a Patagonia. Muy bien, muy bien. Bueno, mil gracias. Estuvo súper interesante. Se pasó volando la hora, sabía que era poco, pero bueno, era para el cierre de esta unidad. Con Ale enseguida coincidimos de invitarte. Eras la persona indicada para este cierre, y para nosotros también es un año distinto totalmente. Estamos dando esta materia virtual, no conocemos a los chicos de manera personal, y hemos readecuado un poco el programa, dando un poco más de profundidad a esto, por todo lo que has mencionado, porque creemos que ustedes como profesionales tienen que tener todo este bagaje para salir a impactar en donde después estén y donde se puedan desempeñar. Así que, Juan, de nuevo te agradezco el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y que tengas esta predisposición, buena onda. Y el libro, chicos, les cuento, es una donación de la editorial y de Juan Pablo por la universidad. Nosotros después con la universidad queremos comprar libros físicos para tener en biblioteca. Ahora por la pandemia no se puede, pero también es la parte del aporte que queremos hacer. Pero bueno, nada, fue esta apuesta de nuestro año, y estamos súper contentos con Ale cómo completamos las temáticas que teníamos. Así que te agradezco de manera directa e indirecta a través de tu trabajo. No, a ustedes. Para mí un placer y un honor, chicos. La verdad es que admiro también el trabajo que hacen, y nada, digamos, creo que toda semilla que podamos plantar de desarrollo emprendedor y de desarrollo local es una buena inversión, porque es lo que necesita nuestro país en general y nuestras regiones en particular. Así que un placer estar acá.